Soy Carolina Ruesga, soy directora de programas de GESOC y vengo a hablar del tema de los reportes de sustentabilidad bajo la metodología de Global Reporting Initiative, GRI. Bueno, la gran pregunta entonces es, ¿quién lee estos reportes de sustentabilidad basados en el GRI? Después de los datos que voy ahorita a mencionar, que nosotros los recabamos a partir de la investigación sobre los reportes, las prácticas de reportes de responsabilidad social en México, la respuesta es bastante obvia. Nadie los lee, no hay mayor ciencia y no hay ningún problema tampoco por decirlo. Hay muchas razones por las cuales aún en este país no se leen los reportes de sustentabilidad y algunas son de fondo, algunas de hecho son muy preocupantes y otras son de forma, ¿no? Me voy a enfocar más a las de fondo. En primer lugar, en realidad, el hecho de que las empresas casi no están pensando todavía en el tema de la sustentabilidad. Es decir, el enfoque de sustentabilidad, este enfoque especial de responsabilidad social de las empresas no es una prioridad, así lo refleja, por ejemplo, la encuesta de KPMG, que dice que 55% de los ejecutivos en México que saben sobre el tema de responsabilidad social aún no consideran el tema de la sustentabilidad como algo prioritario. Entonces, lo lógico es, si la sustentabilidad no es una prioridad, hacer un reporte de sustentabilidad, pues mucho menos lo va a hacer, ¿no? Otro tema importante es que el movimiento de GRI a nivel internacional, la práctica de hacer reportes de sustentabilidad a nivel internacional es incipiente. Estamos hablando de que a nivel internacional hay 5.133 reportes de todas las empresas, digamos, del mundo. Es nada, es ridículo, es una cifra ridícula. En México estamos hablando de que solo 32 empresas, ¿sí? La mayoría de ellas, incluso además grandes empresas, hacen reportes. Entonces, ¿qué significa eso en un país que se supone que tiene 8.600 empresas grandes? Es nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a leer algo de lo cual todavía no hay nada, ¿no? Es decir, hay muy pocos reportes en realidad, muy pocos reportes. El punto más importante de por qué no hay reportes es que para que haya reportes de sustentabilidad, es decir, para que se siga la metodología de GRI, las empresas tienen que estar trabajando con sus stakeholders. Y esto es una práctica también muy incipiente en el país. Los datos de la investigación de GESOC nos dicen que de los reportes que hay actualmente, solo el 16% de las empresas expone resultados de consulta que hizo con sus stakeholders. 16% de esos reportes mencionan haber consultado a sus stakeholders. Solo 6% nos hablan de las retroalimentación que recibieron de sus stakeholders, ¿no? Ni siquiera, digamos, recogen todavía lo que sus propios stakeholders les dicen. Y finalmente, solo 28% de las empresas mencionan haber identificado a sus stakeholders. Entonces estamos hablando de que para que una empresa se sienta, digamos, obligada, considere que es beneficioso para la empresa realizar un reporte de sustentabilidad, pues tendría que empezar por haber identificado previamente quiénes son sus grupos de interés, quiénes son sus stakeholders. Si la empresa aún no lo ha hecho, si la empresa aún no tiene relación con ellos, si la empresa siente que no tiene a quién rendirle cuentas, tampoco va a tener incentivos para hacer, obviamente, un reporte de sustentabilidad. Finalmente, estos datos también son muy importantes. No existe cultura de transparencia en México, no existe la cultura de la rendición de cuentas. La transparencia es una precondición. Si tú quieres publicar información de tu empresa, ¿sí?, es fundamental para que rindas cuentas sobre lo que hace la empresa. Entonces, hay muchas empresas que quisieran rendir cuentas, pero que no quieren todavía transparentar aspectos sobre su responsabilidad social. Entonces, esto en un país en donde la cultura de la transparencia también está en sus primeros escalones, pues obviamente más se refleja en el ámbito privado, donde la práctica de transparencia es nula, ¿no? Entonces, algunos datos también interesantes. Solo 13.4 de las empresas que en México son distinguidas como empresas socialmente responsables tienen un reporte de sustentabilidad en su página web. Solo 13.4 de las empresas que en teoría son las empresas líderes en el tema de responsabilidad social. Ok, otro dato. 38.4 solamente de las empresas socialmente responsables cuentan con información de responsabilidad social en su página web, ¿no? Ya no digas producen un informe, incluyen contenidos de responsabilidad social en su página web. De las
empresas adheridas al Pacto Mundial en México, que son 219, nosotros encontramos que solo 9.7 publican un informe de responsabilidad social y solo 29.6% de estas 219 empresas que se adhirieron al Pacto Mundial emiten sus reportes ante la ONU de progreso. Es decir, que a pesar de que esas empresas asumieron la obligación de producir reportes, apenas el 30% de ellas lo hace. Entonces, ¿qué podemos esperar, sí, de otras empresas que ni siquiera se han adherido, digamos, a este tipo, ¿no?, de acuerdos, que no han adoptado estos principios? También sucede, las 399 empresas más importantes según el volumen de ventas de acuerdo a expansión, de ellas estamos hablando que solamente 9.7 ¿sí?, tienen información de responsabilidad social o informes en sus páginas web. Entonces, la pregunta es, ¿quién lee los reportes de sustentabilidad? No hay que leer, vamos, estamos todavía en un nivel muy, muy incipiente, ¿no? Ahora, otro punto también es, ¿quién difunde, quién utiliza los reportes de sustentabilidad? Las instancias de promoción de la responsabilidad social en México, desde mi punto de vista, todavía no han tomado un rol proactivo en la difusión de los reportes. Yo en muchas ocasiones le he preguntado a mis colegas del CEMEFI, ¿por qué no se hace una precondición, ¿sí?, para las empresas socialmente responsables el tener un reporte de sustentabilidad? ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad social sin involucrar a la sociedad y no hay involucramiento de la sociedad si la sociedad no tiene información. Entonces, este asunto de ser una empresa socialmente responsable, pero a la cual yo no le informo a la sociedad y la sociedad no puede tener una relación conmigo, entonces a mí me parece que es un concepto bastante limitado aún de lo que es la responsabilidad social. Y yo creo que el CEMEFI sí estaría ya en condiciones de solicitarle a las empresas que tengan un informe de responsabilidad social como un requisito duro, ¿no?, para poder ser una empresa socialmente responsable. Y en general, ¿quién promueve el GRI en México? ¿Quién promueve el Global Reporting Initiative? Hasta hace muy poquito, GESOC tomó esta iniciativa de invitar, de convocar a los involucrados en el tema de responsabilidad social a discutir, a mejorar la propia herramienta, ¿no?, el propio modelo de Global Reporting Initiative. Y esto era lo que no había sucedido en México antes. Entonces, hasta hace un par de meses no habíamos tenido ningún contacto con el GRI en México. Entonces, estamos hablando realmente de que estamos en un momento totalmente incipiente. Ahora, ok, estamos en pañales, ¿no?, en resumidas cuentas. ¿Eso le quita méritos a los reportes de sustentabilidad? ¿Eso es razón suficiente para decir que no vale la pena hacer reportes de sustentabilidad? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos en GESOC, para nosotros el modelo, ¿sí?, si bien tiene limitaciones, la herramienta en general de trabajo, si bien tiene limitaciones, para nosotros produce muchísimo valor público. ¿Por qué? Porque es hoy por hoy el único modelo que incluye una etapa en el proceso de gestión de la responsabilidad para transparentar y para rendir cuentas a la sociedad. Entonces, en ese sentido, es lo único que tenemos hoy en día para estar fomentando estas prácticas. Entonces, nosotros creemos que sí son valiosos los reportes de sustentabilidad, y porque hemos estudiado los pocos reportes de sustentabilidad que se han elaborado en México, sabemos que las empresas sí están obteniendo beneficios. ¿En qué sentidos? En que gracias a la adopción de la metodología se han venido ocupando de los riesgos, ¿sí?, que tienen, identificando oportunidades, mejorando su gestión de responsabilidad social, porque han asumido compromisos y entonces están mejorando constantemente su desempeño. Otro beneficio importante es poderse comparar con las empresas de su sector, y ahí nosotros hemos hecho análisis sectoriales de 2 industrias y podemos ver claramente cómo el GRI les ha ayudado a mejorar su desempeño y a establecer, digamos, a desarrollar liderazgos en ciertas prácticas. Y finalmente, porque vemos en los reportes, ¿sí?, casos e información que nos habla de esfuerzos de transparencia de las empresas. Vemos menciones sobre multas que han tenido las empresas, vemos menciones sobre accidentes fatales, es decir, vemos cosas que nosotros creemos que la sociedad tiene, ¿sí?, el derecho de enterarse, el derecho a saber, y nos congratulamos de que esas empresas, a través de los reportes de sustentabilidad, puedan efectivamente ser transparentes con la sociedad.